Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La sombra de la Corte Penal Internacional en el proceso de paz que desde hace cerca de un año buscan pactar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Fatou Bensouda, fiscal general Corte Penal Internacional. La suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido. Quisiera advertirle que se trata de una decisión inadecuada para aquellos individuos que albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Luego de que las partes llegaran a un acuerdo sobre la participación en política, que como beneficio tendrían los integrantes del grupo terrorista tras su eventual desmovilización, crece la preocupación ahora frente a la impunidad en la que podrían llegar a quedar todos los crímenes que cometieron durante su actividad delincuencial. Lo que no puede discutir o no puede transigir el Estado ni la sociedad es en la impunidad total que la FARC está pretendiendo. El debate está centrado en la forma como serían juzgados los crímenes de lesa humanidad, la eventual ausencia de penas de cárcel para sus responsables y las responsabilidades jurídicas del Estado colombiano ante la comunidad internacional. El deber nuestro es pensar en las víctimas actuales, pero también en las víctimas futuras, en las víctimas que podemos evitar mediante la terminación del conflicto. Hoy en el programa La Noche, el ex candidato presidencial y expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, y el ex embajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Holmes Trujillo, debaten sobre las obligaciones jurídicas de Colombia ante la justicia internacional. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, habla sobre el proceso, advierte que la paz debe alcanzarse pero con límites y asegura que no puede haber un acuerdo en el que los crímenes cometidos y las condenas impuestas queden en la impunidad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la influencia tácita que ejerce la Corte Penal Internacional en los contenidos de los acuerdos del modelo de paz que buscan en La Habana, Cuba, el actual gobierno colombiano y las FARC. La noticia, a cambio de poner fin a sus acciones criminales, este grupo terrorista negocia con el presidente Juan Manuel Santos desde hace cerca de un año aspectos centrales de la agenda política del país. Sumado a ello, esperan no solo transitar a convertirse en un partido político, sino también esperan no pagar ni un día de cárcel y con ello la impunidad en la totalidad de sus crímenes. El regalo de las curules no lo queremos si es con el precio de que, mientras algunos de los nuestros van al Congreso, a otros se les destine a ocupar sitios tras las rejas o condenados a la extradición. El punto clave, el ojo vigilante de la justicia internacional en el proceso de paz que ya advirtió sobre la importancia que representa que cabecillas del grupo terrorista de las FARC, sentenciados por la justicia, cumplan con sus condenas. Las obligaciones del Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional convierten a este organismo en el único garante que tienen las víctimas para que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC no queden en la impunidad. Fatou Bensouda, fiscal general Corte Penal Internacional. La decisión de suspender la pena de prisión sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal. El estatuto y otros instrumentos internacionales reiteran la obligación de los Estados miembros no solo de investigar y perseguir, sino de castigar a los perpetradores de tales crímenes. Atendiendo las metas del estatuto, la suspensión de penas iría en contra de su finalidad y propósitos del Estatuto de Roma, debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves.
El marco jurídico para la paz, considerado como la herramienta legal que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos promovió para aplicar en la eventualidad de lograr un acuerdo con el grupo terrorista de las FARC en Cuba, ha sido objeto de controversia. Organizaciones como Human Rights Watch y la Corte Penal Internacional temen que esta enmienda constitucional se convierta en una puerta a la impunidad. Para alcanzar una paz estable y duradera, es legítimo adoptar medidas de justicia transicional como los mecanismos de selección y priorización. Este fue el más reciente espaldarazo dado al Acto Legislativo 01 del 31 de julio de 2012, conocido como el Marco Jurídico para la Paz, que fue impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos y aprobado por el Congreso colombiano en julio de 2012. El Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. El marco legal para la paz contempla beneficios en la reducción o suspensión de las penas para los integrantes de grupos armados ilegales que garanticen la no repetición de las hostilidades, la justicia y la reparación de las víctimas. Establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena. Establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. Este párrafo en particular había levantado gran indignación entre quienes se oponen al marco legal por considerarlo una ventana a la impunidad. Incluso Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, advirtió que si en Colombia los responsables de los delitos de lesa humanidad no pagaban sus penas, la CPI podría intervenir. Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. La ONG Human Rights Watch también señaló los peligros del marco jurídico para la paz en 2 cartas que envió al gobierno colombiano durante el trámite del acto legislativo. Esta reforma sobre justicia transicional no se limitaría a dar prioridad a determinados casos, sino que permitiría que las autoridades colombianas desistan por completo del juzgamiento y suspendan la ejecución de penas en casos de abusos graves, lo cual contraviene abiertamente las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia conforme al derecho internacional. En una segunda misiva, la prestigiosa organización también advirtió que el marco legal para la paz dejaría a Colombia a las puertas de la Corte Penal Internacional, que podría condenar a los cabecillas del grupo terrorista de las FARC por delitos tan graves como el reclutamiento de menores. Al permitir que quienes han cometido violaciones de derechos humanos eludan la acción de la justicia avalados por la propia Constitución, se socavaría irreversiblemente el Estado de Derecho y Colombia se expondría a las instancias internacionales. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales, las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, ¿cuál grado de castigo debe aplicarse a los máximos cabecillas de las FARC en caso de un acuerdo de paz? ¿Qué creen ustedes? Escríbanos desde ya, estaremos leyendo sus opiniones en el programa. Vamos a saludar en Bogotá, Colombia, a Carlos Gaviria Díaz, ex candidato a la presidencia de Colombia, expresidente de la Corte Constitucional. Señor Gaviria, bienvenido a La Noche. Muchas gracias, muy amable. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Carlos Holmes Trujillo, es exalto comisionado para la paz, ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Señor Holmes Trujillo, bienvenido. Jason, muchísimas gracias por la invitación. Y quiero comenzar con usted a propósito de las últimas noticias en Colombia. Se ha concretado la participación política de eventuales terroristas desmovilizados, pero lo que parecen mostrar en sus declaraciones es que ninguno de ellos quiere pasar un día en la cárcel. ¿A qué precio o a qué límite debe lograrse la paz en Colombia? Mire, es perfectamente claro hoy que no son aceptables las amnistías ni los indultos. Colombia se comprometió cuando suscribió el Estatuto de Roma a investigar y juzgar a los autores de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Y si no lo hace por cualquier razón o porque no puede, podría ejercer su competencia subsidiaria en la Corte Penal Internacional. Esa es la realidad del mundo actual. Señor Carlos Gaviria, ¿hay algún límite para lograr la paz?
Difícil esa pregunta, ¿no? Lo que hay que anotar es que Colombia carece de ese bien tan deseable de la paz desde hace tanto tiempo, yo diría que aproximadamente 50 años, y que el gobierno ha tomado una decisión. Yo debo anotar que no hago parte de la unidad nacional ni nada por el estilo, ni soy santista. Milito en el único partido que se ha declarado en oposición en Colombia, que es el Polo Democrático Alternativo. Pero esto no obsta para que yo reconozca un gesto audaz y acertado del presidente Santos de buscar la paz por el camino de la conversación, de la negociación, que parece el más promisorio, porque esta guerra va ya para larga, ha costado mucho, no únicamente en términos económicos, sino en términos de sangre, de vida, de dolor, y se está ensayando un modo que parece más promisorio, más eficaz y hasta más civilizado, que es un diálogo entre los voceros del gobierno y los voceros de la guerrilla. Embajador Carlos Holmes Trujillo, pero la paz es un anhelo de todos los colombianos. Entonces, ¿cómo oponerse a que se firme un acuerdo? No hay duda. Todos los colombianos queremos la paz, pero no a cualquier costo. Y esa paz debe hacerse con base en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado colombiano. Si se llegase hipotéticamente a un acuerdo que los desconozca, ese acuerdo no es sostenible, ni políticamente ni jurídicamente. Señor Gaviria, dentro del acuerdo de participación política, uno de los más polémicos, también reina el secretismo sobre cómo se van a juzgar a los máximos cabecillas de las FARC, a los responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué esperar hasta el final para definir qué va a pasar a nivel de justicia con estas personas? Bueno, yo pienso esto, que hay una directriz que ha dado el propio gobierno, creo que los voceros del gobierno, en el sentido de que no nos atengamos a todos los rumores que circulan en torno a las conversaciones de La Habana y en torno a las manifestaciones que allí se hagan. Es evidente que en una mesa de negociaciones las partes se endurecen, hacen solicitudes que finalmente no van a ser aceptadas, pero eso hace parte de la negociación. No nos escandalicemos por las cosas que allí se piden. Esperemos a ver de qué manera, en qué términos se concreta y cuán aceptable es el acuerdo que se firme entre el gobierno y los voceros de la guerrilla. Lo que no debemos hacer es bombardear, imposibilitar prácticamente la materialización de ese acuerdo. Se dice de una manera muy fácil que en Colombia todo el mundo es partidario de la paz, y yo casi que me atrevo ya a descreerlo, que hay muchos y que la inmensa mayoría somos partidarios de la paz, sí, pero que hay gente a quien le conviene más la guerra, el conflicto, tampoco lo descarto. Y hay en este momento un bombardeo tal que parece que se están manifestando personas que no son amigas de la paz, pero que no se atreven a decirlo.